En esta oportunidad hablaremos de la Guerra Fría. Profesor, nuevamente bienvenido. Hola amigos. Un gusto. Pues empecemos. ¿Qué es lo primero que nos comentaría, profesor? Me gustaría aclarar el origen del nombre y su significado, puesto que hay dudas sobre tal cosa. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el escritor inglés George Orwell usó Guerra Fría como un término general en su ensayo La bomba atómica y tú, publicado el 19 de octubre de 1945 en el periódico británico Tribune. En un mundo amenazado por la guerra nuclear, el primer uso del término fue para describir específicamente la confrontación geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de posguerra. En un discurso de Bernard Baruch, un financiero e influyente asesor presidencial estadounidense, el 16 de abril de 1947. En el discurso Baruch dijo: "No nos engañemos. Estamos inmersos en una guerra fría". El término fue popularizado por el columnista Walter Lippmann con su libro The Cold War. Interesante. La verdad no sabía ese dato, profesor. ¿Cómo inició esta guerra? ¿Y cuáles son los antecedentes? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo que fue iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Su origen de fecha se sitúa entre los años 1945 y 1947. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó partidos políticos, revoluciones y guerrillas de izquierda para derrocar gobiernos aliados de Estados Unidos, y establecer y apoyar a gobiernos y dictaduras socialistas. Mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo a gobiernos aliados y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado para establecer gobiernos de corte capitalista, fueran democráticos o dictaduras. Ahora, profesor, ¿cómo se desarrolló la Guerra Fría? Para iniciar, tomemos en cuenta que la Guerra Fría no fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de choque entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, y el bloque oriental el Pacto de Varsovia. Se produjo una fuerte escalada armamentista. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos y las potencias aliadas a ambos bloques acumularon armas nucleares con la capacidad de destruir el planeta completo. El equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría la mutua destrucción. Se desencadenó, especialmente en la sociedad occidental, una fuerte sensación de miedo a una guerra nuclear. El momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles en Cuba, 1960. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa o indirecta en conflictos entre otros países, especialmente de Asia y África, que no estaban alineados directamente con uno de los bloques. Por ejemplo, la Guerra de Corea, 1950-1953, la Guerra de Vietnam, 1955-1975. De hecho, se dieron más casos, profesor. Pero usted nos resumió la guerra. Hay un hecho que llama la atención de muchos y quisiéramos entender más. ¿Cuál es ese hecho? La historia del muro de Berlín, profesor. El muro de Berlín dividió la ciudad en dos partes durante 28 años. Se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Acompañando al muro, se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. Inició su construcción la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, cuando el Ejército Nacional Popular comenzó a cercar las calles y los ferrocarriles en dirección a Berlín Oeste, y posteriormente, el gobierno de la República Democrática Alemana, RDA, autorizó la construcción de un muro de 4 metros de altura. Se levantaron 167,8 kilómetros de frontera que dividió Berlín en dos realidades, una pared infranqueable en la que perecieron entre 136 y 206 personas en el intento de cruzarla. ¿Qué pasó con el muro? Se vino la caída. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana.
Este hecho, motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz que llevaron a que, el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Para finalizar, profesor, le tengo una pregunta más. Adelante, Carlos. ¿Cómo terminó la Guerra Fría? La Guerra Fría finalizó con la crisis del socialismo, la caída del muro de Berlín, 1989, y la separación de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se disolvió la Unión Soviética, lo que conllevó a la independencia de 15 países. Mikhail Gorbachev, quien era jefe de Estado de la Unión Soviética, tuvo que tomar una serie de medidas tras la crisis económica, política e ideológica que enfrentaban los soviéticos, conocida como la perestroika y la glasnost. Por tanto, esto conllevó a que desapareciera el mayor estado de tendencia comunista y socialista, y Estados Unidos se convirtió en el único país potencia, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Con el fin de la Guerra Fría se redujeron las tensiones internacionales y los peligros de posibles ataques bélicos de grandes magnitudes. Muchas gracias, profesor. De nada. Hasta la próxima, Carlos.